Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Las elecciones del pasado 2 de junio concluyeron con una victoria para el partido de Morena y para Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Pero, ¿qué va a pasar con la oposición que quedó, dirían en el fútbol, técnicamente borrada y eliminada? Para hablar de esto, le agradecemos a Viridiana Ríos, que es académica y analista política mexicana. Viri, gracias por estar en Entre Washington y México. ¿Qué tal, Jesús? Al contrario, un gusto estar con ustedes. ¿Qué es lo que queda de la oposición política en México a Claudia Sheinbaum y a Morena? ¿Qué es lo que queda? Sí, es decir, quedaron básicamente eliminados, fumigados, borrados. Sí, la verdad es que la victoria de Claudia, Jesús, fue mucho mayor de la que se imaginaban la gran mayoría de los mexicanos. De hecho, en las encuestas ella salía con 23 puntos de ventaja por encima de Xóchitl Gálvez, y eso ya de por sí era una elección que ganaba por paliza, pero resultó que quedó 33 puntos arriba. Entonces, estamos hablando de que Claudia se iba a llevar 60% del voto, 7 de 9 estados en contienda, gana, en cuanto al voto presidencial, gana la totalidad de las entidades federativas, 32 con excepción de Aguascalientes. Además, se gana en la mayoría de los congresos estatales y se queda con supermayoría en la Cámara Baja y con casi supermayoría en la Cámara Alta. Estamos viendo que puede ser nada más 2 personas la diferencia entre tener supermayoría en la Cámara Alta. Los de la oposición, creo que desde que se organizaron no habían entendido algo que quedó demostrado en esta elección, y no sé si tú lo veas distinto, que los mexicanos no podían votar por un grupo de políticos que eran emblemáticos del pasado corrupto, del saqueo y de la impunidad. Y me parece que eso fue lo que se reflejó en esta elección, ¿o tú qué opinas? Mira, esta elección me parece que reflejó una disyuntiva entre 2 grandes historias. Por un lado, la historia que planteaba Morena, en donde le decía al mexicano que estábamos en un momento de esperanza, de cambio, de transformación, que si bien no se había logrado del todo crear un país más justo, el país debía continuar caminando en la dirección de poner a los pobres primero y de mejorar el adquisitivo de las familias mexicanas. Y por el otro lado estaba la narrativa que nos contaban las oposiciones, que además de todo era esta, como tú has bien dicho, Jesús, esta alianza como de ideologías de todo tipo, que había partido de derecha, partido de centro y partido de izquierda. Y esta alianza Frankenstein, cuyo única agenda era la historia de decir que López Obrador estaba mal. Era decir que el país nunca había estado peor, decir que nos encaminábamos a una dictadura, y decir que de continuar por este camino a todos nos iría peor todavía. Y yo creo que al mexicano, cuando le pusieron esas 2 historias, digamos, en el plato y lo pusieron a decidir entre 2 de ellas, me parece que se decanta abismalmente por la primera, por la historia de Morena, porque ellos observan diferencias importantes en su nivel de vida que han sucedido en este sexenio. Es decir, ellos observan, por ejemplo, que los salarios han aumentado, que los programas sociales llegan a más personas, que los programas sociales tienen mayores recursos, que los trabajadores ahora trabajan dentro de las empresas en vez de fuera outsourceados como se hacía anteriormente, que se eliminaron a muchos sindicatos que eran pues falsos y se empezó a surgir un sindicalismo nuevo,
Y entonces con todo esto, que es una serie de reformas en lo laboral y en lo social, me parece que la gente dice, bueno, pues no estamos más mal que antes. Es mentira la historia de que está peor. Y por eso, se decantan por la primera opción. Ahora bien, aquí también hay que tomar como lección el hecho de que esta nueva situación que vamos a vivir en México está siendo utilizada por los opositores que quedaron pulverizados con una advertencia de que vamos en camino a una dictadura, lo cual me parece que es extremadamente exagerado. Sí, claro, bueno, mira, me parece que la democracia mexicana hasta ahora ha mostrado ser bastante resiliente. Es decir, López Obrador sí fue un presidente que tuvo muchos aires e intenciones de centralizar el poder. Sí es verdad que López Obrador no le gustaba la crítica y criticaba a los periodistas, criticaba a los grupos de la sociedad civil con los cuales él no comulgaba. En fin, sí veíamos, digamos, en la figura de López Obrador, una figura que en ciertas de sus acciones atentaba contra el funcionamiento de la pluralidad democrática mexicana, pero la realidad es que el país sobrevivió. Es decir, como vimos la semana pasada, hubo una elección mayormente libre, mayormente sin violencia. De hecho, pensábamos que el día de la jornada electoral iba a ser más violenta, pero nos sorprendió el que no fue así. Vimos a los actores políticos aceptar su derrota, vimos un sufragio universal, es decir, libertad de prensa para opinar, libertad de asociación, protesta, etcétera. Es decir, las características de la democracia mexicana, digamos, lo que tradicionalmente se asume como una democracia, permanece. Ahora, lo que estamos observando es un poco que no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos si vamos en la dirección de en efecto, que se apliquen reformas que concentren el poder en manos de Morena o no. Yo soy optimista. Yo creo que incluso si se aplicaran algunas de las reformas que Morena propone, el país continuaría siendo una democracia, porque institucionalmente somos un país muy sólido, más de lo que se está diciendo entre los analistas tradicionales. Pero pues sí hay, digamos, está también esa otra visión catastrofista, en donde pues ya el país está a punto de convertirse en Venezuela. Yo creo que esa visión es un poco errada. No, y además de rara, me parece a mí muy exacerbada, porque en primer lugar va a gobernar Claudia Sheinbaum, quien no sabemos si va a emular a López Obrador en muchas de las cosas que mencionas. Por ejemplo, en que no le gusten los cuestionamientos de la prensa, o también en que se dedique desde Palacio Nacional a estigmatizar a ciertos personajes que no comulgan con él. Pero me parece que no hemos escuchado a Sheinbaum, hay que esperar un poco, falta bastante para el 1 de octubre, y ahí es donde pudiera haber un giro. Pienso yo que tal vez de estilo de gobernar, no necesariamente de ideología. Mira, me parece que hay varios elementos de análisis que nosotros podemos identificar y que nos hacen notar que Sheinbaum va a ser diferente presidenta que AMLO. En primer lugar, ella no es una política populista o con tendencias populistas. Ella, de hecho, se ve más como una política tecnocrática, profesional, disciplinada. Ella no es de hablar y hablar infinitamente y criticar a sus opositores. Ella es mucho más de actuar. Me parece una mujer que se ve más responsable, más preparada, con mayor inteligencia emocional. Pero no solo eso, Jesús, yo agregaría que ella va a enfrentar un escenario político distinto, porque si bien la oposición está, como tú bien dices, destrozada, lo que persiste y de hecho se ha exacerbado son las divisiones internas dentro de Morena. Entonces, la facción morenista tampoco necesariamente podemos asumir que va a ser perfectamente cohesiva. De hecho, incluso te pongo un ejemplo, la facción que está integrada por 3 partidos, que es Morena, Verde y Partido del Trabajo. Si uno de esos partidos, si el Verde, por ejemplo, que tradicionalmente ha sido un partido muy traicionero en sus alianzas, si el Verde
saliera de la coalición, se acaban las mayorías, las supermayorías de Morena, es más, queda en una mayoría simple. Claro. Entonces, imagínate, ¿no? Estamos hablando de un partido que puede resultar más inestable. Tú has visto, porque has seguido la cobertura de lo que ha pasado en México, que hay facciones internas de Morena que se pelean entre ellas, que se enojan, que terminan incluso algunas de ellas cabildeando en favor de las oposiciones. Entonces, me parece que eso se va a exacerbar aún más cuando ya no esté AMLO, porque AMLO era el pegamento en gran medida del partido de Morena. Ahora, Viri, yo quisiera preguntarte algo. Digo, que una democracia pujante debe tener también oposición. ¿Qué debe hacer esta oposición o estos partidos o mini partidos que quedan después de esta elección para organizarse y ser más congruentes? Porque creo que quedó demostrado que no pegan, utilizando un lenguaje populista o popular, que no pegan ya entre la gente porque arrastran demasiadas historias negativas para la sociedad que no pueden borrar con una candidata o un candidato que simplemente no sea como quienes están detrás de estas. Mira, me parece que el sistema de partidos va a tener que transformarse si quiere continuar siendo competitivo, en el sentido de que el PRI actualmente, sobre todo el PRI, no tanto el PAN, pero el PRI sí tiene una percepción muy negativa entre el votante mexicano, se le percibe como un partido muy corrupto y ya el votante ya no está dispuesto a darle el beneficio de la duda más. Entonces, cualquier partido que se asocia con el PRI, como fue el caso del PAN, queda teñido de esta mala percepción que existe hacia el PRI. Me parece que hay ciertos espacios de esperanza, ciertas luces de esperanza, luces al final del túnel para la oposición. Y eso lo observamos en un caso como el de Movimiento Ciudadano, un pequeño partido socialdemócrata que gobierna algunos estados en México, gobierna 2. Y ese partido, que nunca ha tenido la oportunidad de tener un presidente, ese partido se está posicionando a sí mismo como un partido más atractivo para los jóvenes, un partido que lanza un mensaje de ser una fuerza política nueva. Y la verdad es que le fue bastante bien, yo diría, en estas elecciones. Se lleva 10 puntos porcentuales del voto, comparado con 27 puntos porcentuales que se lleva la coalición opositora principal a Morena. Entonces, me parece que no les va nada mal, digamos, y creo que tienen mucho más futuro al no estar asociados con los gobiernos tradicionales del pasado, tienen mucho más futuro de atraer al elector. Ahora, también en el PAN me parece que se necesita una renovación profunda, porque no es posible que a estas épocas las figuras sigan siendo las mismas de comicios pasados e incluso hasta políticos panistas tan desgastados y desprestigiados como Vicente Fox y Felipe Calderón. Sí, fíjate que el PAN sí tiene políticos muy desprestigiados, pero lo que observamos en los datos, habrá que corroborar qué pasó después de esta elección, pero digamos que hasta hace un par de meses lo que observábamos es que el PAN todavía tenía su base. Y si bien había un 20% de mexicanos, 25% de mexicanos que decían que nunca votarían por el PAN, pues eso no se asemeja, digamos, a los que dicen que nunca votarían por el PRI, que están en 60, 65%, imagínate. Entonces yo creo que el PAN, si bien sí tienes razón que tiene un problema de imagen con ciertos políticos, me parece que es un partido más rescatable. Ahora, yo creo que los partidos tradicionales ante la paliza que les pusieron en esta elección, sí deberían hacer un cuestionamiento a sus dirigencias internas. Es decir, a los líderes del partido a nivel federal. ¿Por qué permitieron que esto sucediera? ¿Por qué escogieron una candidata no atractiva? ¿Por qué escogieron una historia que no le habla a nadie? Porque, bueno, todas esas son, ellos tienen que ser accountable ante estas decisiones. Y la rendición de cuentas es importante. Y sí me parece que yo pienso que incluso se les debería pedir su renuncia. Ahora bien, para que hubiese un contrapeso político sano en México, y acabas de decir que la rendición de cuentas es muy importante, existe este temor, o que se generó incluso dentro de la oposición y que algunos observadores internacionales lo han puesto, la eliminación de
órganos autónomos que justamente fiscalizan o evitan que los poderes de la democracia mexicana abusen. ¿Qué crees que pueda ocurrir o tú consideras que Claudia Sheinbaum pueda consolidar el plan C y pues adiós a estas instituciones como en algún momento clamó López Obrador? Sí, yo creo que sí, no, evidentemente, mira, Morena hizo campaña en favor de una serie de reformas y ganó. Entonces, en una democracia lo que tú esperarías es que esas reformas se implementen en una u otra versión, no sabemos en qué versión será. Puede ser a lo mejor una versión moderada, modesta, pequeña de la propuesta original, o puede ser la propuesta original. Es decir, yo sí creo que debemos estar listos para una serie de reformas. Ahora, te pongo el caso de la supuesta extinción de los órganos autónomos. En realidad, lo que plantea la reforma no es su extinción, pasen a ser parte de la función pública tradicional, es decir, que dependan del Poder Ejecutivo. Y eso, pues mucha gente lo critica enormemente, pero la verdad es que hay muchos órganos que en México son autónomos, que no son autónomos en el resto del mundo. O sea, me parece que hay que tener mucha más madurez de la que se ha tenido en la discusión pública para analizar, en verdad, digerir qué es lo que se está proponiendo y qué partes son malas y qué partes son normales en otras democracias. Te pongo un ejemplo, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia. La COFESE no es autónoma en ninguna parte del mundo. En todo el mundo depende del Poder Ejecutivo. El Coneval, que es el organismo que mide la pobreza, ese Coneval tampoco es autónomo en la gran mayoría de los países del mundo. De hecho, se esperaría que dependiera, por ejemplo, o que fuera parte del INEGI, ¿no? Que es la institución que hace el censo y las mediciones. Claro. Entonces, creo que obviamente hay unas partes que a mí no me gustan, Jesús. Yo quisiera que el Instituto Nacional de Transparencia fuera autónomo, ¿me explico? Pero pues también hay muchos países que son democracias y que no tienen un Instituto Nacional de Acceso a la Información tan sofisticado como el nuestro. Entonces, te comento todo esto porque me parece que es un momento de ser muy responsables como analistas y de no ser augureros de la catástrofe. Porque, claro, por eso te preguntaba cuál sería el contrapeso más sano, porque también se ha malinterpretado el hecho de decir que seguimos contando con un sistema judicial obsoleto, corrupto, que en algunos casos lo percibe la sociedad así, por las decisiones que toman los jueces, Viri, porque siempre a los pobres les va mal y a los que tienen mayor influencia y dinero les va bien en una decisión de un juez, no necesariamente en todas, pero sí hace falta una reforma que sea efectiva. Y me parece que la más urgente es la judicial. Sí, sin duda. Ahora, ahí en la reforma judicial que ellos propusieron en febrero, fíjate que hay cosas, nuevamente, hay cosas que a mí me parecen muy acertadas. Por ejemplo, tienen una reforma para el Consejo de la Judicatura Federal, de forma que se vuelva más independiente y se convierta además en una especie como de tribunal de disciplina judicial. Eso creo que es muy bueno. Pero hay otras partes que no me gustan. Por ejemplo, yo creo que la elección popular de ministros de la Suprema Corte, pues no es algo que mejore las cosas, ¿no? O sea, no me asusta, pero no es algo que mejore las cosas, ¿no? Y yo sí me gustaría, esperemos que sea así, que la propuesta de reforma judicial que se lance por el próximo gobierno sea más profunda que lo que nos dijeron en febrero, porque como tú bien dices, hay la razón por la cual en México hay impunidad, hay injusticia, hay crimen, pues en gran medida sí está relacionado con el Poder Judicial, no a nivel federal, en gran medida a nivel estatal. Claro. Entonces, bueno, ahí sí, obviamente hay mucho espacio de mejora, ¿no? O sea, ese es el gran lugar donde se gestan las impunidades de este país. Pues hay que ver qué ocurre con México en los próximos meses, porque aún con el gran mensaje en las urnas que dieron los mexicanos, creo que sigue habiendo una gran interrogante, porque debemos asumir que es la primera vez, y qué bueno, que en nuestra historia en México
una mujer asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo, lo cual es bastante loable para los mexicanos, Viri. Claro que sí, Jesús, pues aquí estaremos atentos y también pues celebrar que primero es la primera vez en 200 años en que se logra tener una mujer presidenta. Pues gracias por estos minutos que nos concediste entre Washington y México, y estaremos en contacto para analizar lo que ocurre en México una vez que Sheinbaum tome las riendas del país. Gracias, Jesús, y un abrazo a tu auditorio. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, y Fernanda Álvarez nos diría y tomarse una copita de vino o una taza de té para poder digerir muy bien la lectura. Y por eso yo ya tengo, mi querida Fer, una taza de té para escuchar tus recomendaciones. Hola, querido Jesús, ¿ahora por qué andas tan reprimido? ¿Cómo que taza de té? Digamos que quiero adoptar medidas inglesas, aunque no me van a quedar jamás. A lo corriente no se me quita ni con piedra Pómex. Ay, no, oye, de mí van a pensar, qué bueno que agregaste lo del té, porque si esta pobre señora vive en el alcohol, entonces sí, no, entre té y vino. No. Es nada más una copa de vino. Eso. Pero mira, ya que traes té, vamos a hablar primero de este libro. Es un libro ilustrado. Voy a pronunciar mal el nombre, por supuesto, porque es una japonesa, que se llama Keumsuk Genri Kim. Ese Genri ya no sé muy bien cómo se pronuncia, pero su libro ilustrado se titula Perros, y como podrás recordar que soy amante de perros, pues no pude evitar acercarme a este libro de manera urgente. Y esta que es muy reconocida, tiene dos libros ilustrados anteriores. Uno se titula Hierba, el otro es La Espera. Y este que publica Reservoir Books, que se titula Los Perros, tiene ya un estilo muy particular. Sus ilustraciones es en blanco y negro. Me gustó mucho el libro porque es la historia de una pareja que vive en Seúl. Jun, que es la pareja de esta chica, acaba de perder a su abuela, entonces trae un duelo a cuestas, y un día deciden adoptar un perro para justo, pues, como recuperar un poco la infancia, pues él había tenido perros y siempre tenía esa cercanía, y también para salir del duelo de alguna manera. Entonces, nos habla de los cuidados, nos habla de que esta pareja decide salirse de la ciudad para vivir muy cerca, pero en un espacio mucho más grande, en una casa de campo. Y en ese recorrido, ella, Keum, nos va contando cómo se encuentra otros perros en su camino, cómo a partir de tener un perro cambia también su punto de vista y se fija en cosas que es evidente antes no se fijaba, ¿no? Como nos ha pasado también a todos los que hemos tenido perros. Nos pone sin violencia, ¿no? Porque nos pone con cierta distancia, pero claro, el maltrato animal, los que abandonan a perros, aquí lamentablemente la tradición de algunas personas de comer perro, ¿no? Entonces algunos perros de este pueblo van desapareciendo y está el que mata a los perros y otro que pasa para comprarlos, ¿no? Una vez que llega el verano. Entonces es un libro que me gustó mucho porque intenta también generar esa conciencia, ¿no? Yo creo que para los amantes de los animales, pues es evidente que estamos siempre en contra de la violencia animal, ¿no? Pero creo que a través del cómic, de una novela gráfica puesta así, puede llegar a crear más conciencia en otros lectores que quizá aún no los ponen como sobre la mesa, ¿no? No los tienen como un botón de alarma que a lo mejor una que ama a los animales, pues ya lo tienes luego, ¿no? Ves algo raro y te brinca la rabia o te brinca esa alerta de que alguien puede estar maltratando a un animal. Así que yo recomiendo esta novela gráfica que por supuesto se lee muy rápido, se disfruta, y yo creo que es para compartir y para poner sobre la mesa, pues pues eso, ¿no? Este maltrato animal. Ellas al final justo retoma la ley japonesa, ¿no? Y en qué artículo van en contra del maltrato animal, y retoma unos sketches, pero es una invitación a eso, a tener conciencia acerca del maltrato animal, querido Jesús. Ojalá nos escuchen varios barbacolleros en la Ciudad de México. El otro día que paso con mis perros me dice el de las carnitas de helado, ¿qué? ¿A cuánto? Le dije, no, ni loca. Dije, mira, el chiquito que dicen que la carne pegada al hueso es mejor, pero pues no, imagínate. ¿Y cuál es la segunda recomendación que nos tienes, Fer? La segunda, creo que esto sí ameritaría una bebida un poquito más fuerte. Es un cuento un poquito
bueno, no es largo, pero es un cuento ilustrado, lo publica Páginas de Espuma. Es de una colombiana que se llama Margarita García Roballo, que publica en Alfaguara, tiene novelas muy buenas, y las ilustraciones son de Power Paola, que también es una ilustradora muy, muy reconocida, muy ácida también en su forma de ilustrar y que en lo personal me gusta mucho. Y en este libro especial que hicieron entre ellas dos, que se titula Alegría, pues la puesta, yo creo, porque le estaba pensando, y yo creo que tiene más peso lo que no cuentan que lo que acaban contando. Y empieza con una superstición o una historia de terror, ¿no? Que todos también conocemos por estas tierras, perdón, de una mujer que se aparece en las noches cuando los camioneros van en carretera y no se detienen, entonces es esta especie de fantasma que Una llorona colombiana. Exactamente, una llorona colombiana, pero no grita "ay mis hijos", sino que los persigue y se mete en su coche y provoca accidentes y muertes, ¿no? Entonces así empieza el libro para después ir enfocando de una manera mucho más precisa y más cercana a una chica que se llama Ana, que tiene una vida acomodada, esta vez es un poco aburrida, entonces decide irse con Liz, una chica que no va en su escuela, que no tiene una relación directamente de amistad, pero irse a la finca y cruzar esa carretera de noche, ¿no? Liz se va armando porros, entonces la vas perdiendo un poco en esa conciencia que tienen, y llega un momento que al girar en una curva atropella a un perro, ¿no? Ahora que hablábamos de libros de perros. Entonces, ¿de qué manera esta Ana va a llegar a la finca a buscar a Yoko, que es Jonah, perdón, que es una chica que vive, o que es la hija, ¿no? del que cuida la finca de la familia de Ana, y lo que va a suceder alrededor de eso, ¿no? Y como es una historia muy corta, es muy contenida, es fuerte, porque lo que hace también muy interesante la historia es que Margarita va y viene en el tiempo para contarnos la vida no solo de Ana, sino de Liz y también de esta otra, Jonah, ahora se va a ir el nombre, pero bueno, de la otra chica, y son vidas bien duras, ¿no? Entonces, perdón, de Yoli, ya estuvo recuperado el nombre, de Yoli. Entonces son vidas duras que uno no esperaría que en tan pocas páginas pueda contarse tanto y decir tan poco, ¿no? Es un libro que yo recomiendo que leí eso en una noche, ¿no? En poquitas horas, y que tiene una potencia muy interesante, y justo que por eso, ¿no? O sea, crea un entorno, un espacio, ¿no? Que no es amable, que contradice justo al nombre de la finca, que es Alegría, y que el futuro que les ofrece este presente a estas chicas no es del todo alentador. Ahora entiendo por qué decías que una bebida un poco más fuerte, un tequilita, un mezcal, un saltapatrás, una marranilla, no, un aguardiente, o hasta ya de a perdida una loción de Avon. Eso ya no sé, porque uno puede acabar demasiado mal. Pero imagínate, son 90 y son escritas 86 páginas con algunas ilustraciones de promedio. En 86 páginas consigue eso Margarita García Roballo. Pues ya lo saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez aquí en Entre Washington y México. Y para leer este cuento, sí, reconsideren lo de la bebida fuerte, de verdad. El té de 7 azares no va con esta novela, bueno, con este cuento. Un beso, Fer. Igual, gracias, Jesús. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como en cada episodio, Pucha Play y Gonzalo Lira Galván y sus excelentes recomendaciones. Gonzalo, ¿qué nos tienes para este capítulo? Hola Jesús, ¿cómo estás? Fíjate que vamos a platicar de algo que ya hablamos en un episodio anterior, pero desde otra perspectiva, y es que me puse a pensar con el triunfo de Claudia Sheinbaum, nuestra primera presidenta, pero también con la derrota de Xóchitl Gálvez, la candidata que puso la oposición. Me puse a reflexionar mucho sobre cuáles han sido las reacciones y lo que nos dice eso sobre el lugar de las mujeres en la política. Digo, es innegable que el hecho de que tengamos una mujer presidenta, pues claro que lanza un mensaje muy claro del momento histórico en el cual estamos, y también derriba quizá algunas creencias que pudiéramos haber tenido sobre nuestra misoginia cultural, ¿no? Sobre nuestro machismo, pero basta de repente
escuchar los comentarios, y no solo los comentarios negativos y descaradamente machistas o misóginos, sino también los que pretenden hacer análisis sesudos desde la oposición, por ejemplo, que adjudican el triunfo de Claudia Sheinbaum a una intromisión del presidente, que aseguran que el mandato de Claudia Sheinbaum de alguna manera va a ser una extensión del gobierno de Andrés Manuel, como si ella, por el hecho de ser mujer, no tuviera ningún tipo de capacidad. O decisión propia. O decisión propia, exactamente. Y eso me hizo pensar justo en cómo los medios de comunicación se han dedicado en gran medida a adoctrinarnos, y gran parte de esa doctrina pues tiene que ver con pues precisamente el lugar que se le da a las mujeres. Y regreso a una serie de la que hablábamos apenas hace un episodio 2, que es la serie de ¿Quién lo mató?, de Paco Stanley, que en ese momento me gustó enfocarme en las palabras que decía el director, Beto Hinojosa, y que nos hablaba sobre pues todo el contexto social, político, cultural que engloba el hablar de ese personaje, de ese momento en la historia de nuestro país. Pero también tuve la oportunidad de platicar con Belinda y con Zuria Vega, que a final de cuentas interpretan a dos personajes que pues desde la lectura, tiene dos lecturas, por decirlo así. Paola Durante, una es a quien interpreta Belinda, que por un lado, ¿no? Ahora mucho más que nunca, pues sabemos que tenemos más información sobre Paola Durante, ¿no? Por el proceso que pasó, por el escrutinio público por el cual pasó, pero que en el momento en el que todo ocurrió, ella era la edecán, así se le conocía, así se le llamaba, e incluso la misma serie nos muestra pues que ese era su trabajo, ¿no? El de sonreír, no cuestionar, y de alguna manera ser bonita para la cámara y para el beneplácito de Paco Stanley. Y también el de Brenda Besares, quien se convirtió en la vocera de Mario Besares durante todo el proceso, y ahí fue donde la pudimos conocer, pero antes de eso era la esposa de Mario Besares. Y como muchas de estas mujeres eran vistas en función de los hombres, ¿no? que formaban parte de sus vidas. Como te decía, pude platicar con ambas, con Zuria Vega y con Belinda, y esto fue lo que me dijeron sobre revisitar la historia de nuestro país, la historia de la cultura pop de nuestro país a través de Paco Stanley, y precisamente ver cuál era el lugar de estas dos mujeres, quienes estaban reducidas a lo que yo decía, y cómo eso se puede analizar desde la actualidad. Claro, y saber que era el programa que yo veía a los 10 años en la cocina de mi casa, ¿no? Y que estaba completamente normalizado, y no solo normalizado, se podía hacer, ¿no? Para mí una de las cosas que me remontaron mucho en la época, no sé si les pasó a todos, eran los comerciales. Había unos comerciales donde hacían unos close-ups a los traseros de todas las mujeres en verano, y era como el comercial del... O sea, te remontan a la época y dices, claro, esto es lo que nosotros veíamos, así crecimos, así nos educamos. Y encima era una época donde la versión y la verdad absoluta la tenía el medio de comunicación. No teníamos las fuentes de información que tenemos hoy en día para poder elegir, yo quiero leer aquí o quiero leer allá. Entonces, todos estos personajes su vida se determinó a partir de ese suceso. Y como mujer, imagínate. O sea, realmente en esa época la televisión era muy dura. Es muy fácil juzgar desde afuera, ¿no? O sea, siempre el público, no, pues ella esto, él lo otro. O sea, pero realmente meterte en el cerebro y en las emociones de cada uno de los personajes es un mundo. Y eso tiene cada capítulo, que es un mundo, y realmente te vuelve mucho más empático con los seres humanos, ¿no? Sobre todo con las mujeres en esa época. O sea, específicamente Paola, o sea, el simple hecho, no, pues la edecán, o sea, o Brenda, la esposa, ¿no? O sea, como que no tenían identidad, no tenían voz ni voto. O sea, los videos solamente con, no sé, anunciando sardinas y con los vestidos cortos. Pues, como mujer, no sé, siento que gracias a Dios las cosas han cambiado y han mejorado, pero está increíble pues regresar a esa época y ver lo que estaba pasando en la televisión y cómo eran representadas las mujeres en esa época.
Pues muy interesante, ¿no crees, Jesús, escuchar a estas dos actrices que pues muchas veces siguen pasando por esos lugares, ¿no? Pienso en la misma Belinda y todo el escrutinio que pasa respecto a sus parejas, ¿no? Con quienes se encuentra en ese momento, y muchas veces se nos olvida que Belinda es una profesional nos gusta o no su trabajo, pero es una profesional de la música, de la actuación, del entretenimiento, y que lleva siendo una profesional desde muy temprana edad, que tiene una carrera que, sí, una vez más, ¿no? Cada quien puede opinar lo que sea sobre su calidad, pero la cantidad de veces y la cantidad de tiempo que ella lleva en este medio creo que legitiman bastante su labor, y a veces no es que se nos olvide, sino que cruelmente la sociedad sigue viendo a las mujeres en función de con quién comparten la cama, ¿no? Con quién, al servicio de quién están, ¿no? A quién asisten, a quién apoyan, y me parece que es muy interesante voltear a ver hacia el pasado para entender y erradicar esa forma de verlas y juzgarlas. Sí, esos estereotipos los seguimos cargando, subestimamos el papel de la mujer, y mira qué lección nos dio estos comicios del 2 de junio. Exacto, y si las cosas siguen así, yo espero que así sea, pues se perfilan muchas más mujeres en la vida política y pública de nuestro país para hacer grandes cosas, y yo lo aplaudo porque pues precisamente ese cambiar formas de pensar pues tiene que ver con pues que por fin están tomando esos lugares. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play cada semana aquí en Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Otro abrazo para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.